Bienvenidos a toda la comunidad aeronáutica de habla hispana. Hoy, en el programa de Aviación Digital Televisión 10+1, vamos a hablar de cómo podrían haber ayudado las herramientas del SMS, los sistemas de gestión de la seguridad que se aplican en la aviación, en el control de la pandemia COVID-19. Para hablar de este interesante tema, hemos invitado a un amigo de la casa, gallego, argentino, afincado en Canadá y enamorado del terruño, el maestro Daniel Mauriño. Comandante, asesor en seguridad operacional de varias autoridades aeronáuticas, entre las que se encuentra ANAC, la Administración Nacional de la Aviación Civil Argentina, nuestra propia autoridad aeronáutica, ESA, y así como de organizaciones internacionales como OACI y la ENAC. En OACI estuvo 10 años desarrollando un importante trabajo, pues digamos, yo siempre le he considerado el padre del SMS y del SSP. Querido Daniel, muy buenas, ¿cómo estás? Hola Eduardo, muy bien, encantado de estar con ustedes. Realmente es un placer y es un honor. Pues muchas gracias. Voy a presentar pues a nuestros contertulios de hoy. Tenemos por una parte a Miguel Ángel San Emeterio, a Javier Iglesias y a Nemesio. Y sin más dilación, pues voy a meternos ya en faena. Y lo primero que quería preguntarte esto, Daniel. El COVID-19 se detectó por primera vez en la ciudad de Wuhan en diciembre de 2019. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud no declaró la pandemia hasta el 11 de marzo del 2020. Pues desde mi punto de vista, este fue el hecho que fue el precursor, ¿no? Claramente identificable y observable como buen precursor, pero que a pesar de estar ahí delante de nuestras narices, todo el mundo miró hacia otro lado, esa es la realidad, y a pesar del aviso de los expertos, ya que pensaban, o debían de pensar, de que China estaba muy lejos y que nunca iba a llegar la pandemia al resto del mundo. Desde el punto de vista organizacional, Daniel, ¿no crees que los gobiernos han pecado de ser más reactivos que preventivos por la falta de una cultura de seguridad sanitaria pandémica global? Es interesante el tema de la cultura de seguridad pandémica, o lo que sería la cultura de seguridad en el sistema de salud, ¿no? Evidentemente, creo que es un dato de la realidad que lo que ha habido es una reacción. Eh, Creo que se pueden hacer muchas lecturas de esa reacción y realmente creo que has hecho un buen menú en tu introducción. China es lejos, no había bastante ruido, pero no sé si inicialmente había una señal clara. Está la diferencia entre señal y ruido, creo que es muy importante. Pero yo creo que básicamente lo que hubo, como se da en todos los casos así de situaciones significativas de quiebre de sistemas, es una subvaloración total del potencial del problema. Yo creo que en ningún momento en esos primeros días la, el problema se dimensionó tal como es y la pregunta siguiente es ¿por qué? Y ahí, una vez más, creo que entramos en el ámbito así de conjeturas. Yo creo que todavía estamos en una situación, estamos inmersos en la situación y nos falta información. Pero evidentemente yo creo que a nivel, una vez más, de conjetura, el punto fundamental es no hubo una buena identificación del peligro. Ujú. Fue una identificación así ad hoc, por decirlo de alguna manera. Y cuando el peligro desató su potencial dañino, ya estábamos en medio de la tormenta. Ujú. Eh, la reacción inicial, ustedes saben que ante cualquier situación
de potencial quiebre de un sistema, hay tres alternativas de reacción, ¿no? La primera es la cancelación de la operación, la segunda es la reducción a la exposición y la tercera es la segregación a la exposición. ¿Y todo Sí. esto aplicado a la pandemia? Y aplicado a la pandemia, lo que hicieron los gobiernos fue, eligieron la primera alternativa, que es el aeropuerto es muy complicado, cancelamos la operación, no vamos más. En este caso se cerraron, o sea, se Sí, cerraron nos encerraron a fronteras. todos y se acabó el problema. Claro, lo que está bien, yo inicialmente creo que está bien porque ante la duda sacamos motor, ¿no? Ujú. Hasta esperar definir bien el problema. Pero si nosotros no operamos en el aeropuerto, no vamos a romper nada, no vamos a matar a nadie, pero tampoco nos va a entrar plata. Ujú. Entonces, yo creo que la reacción inicial, reactiva, claramente reactiva, reactiva en parte porque nos agarraron medio con los pantalones abajo. Sí. Este, estuvo bien, inicialmente bien. O sea, el cancelar la operación estuvo bien. El tema es cómo vamos a salir de ahí ahora. Cómo vamos a pasar a cualquiera de las otras dos alternativas de mitigación, sea reducción, sea segregación, que nos permitan controlar la situación, pero que al mismo tiempo permitan la reiniciación de los contratos sociales y de la vida, de salir de la cuarentena en que estamos en todo el mundo. Miguel Ángel, que te veo con ganas, sobre todo de hablar con el maestro. Sí, no, desde luego. Hay que reconocerlo que Daniel nos ha enseñado muchísimo, ¿no? De hecho, bueno, nos enseñó cómo poner en marcha un sistema de gestión Sí, es en una verdad. compañía En la aérea, ¿no? compañía, sí, 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 señor. Sí. Entonces, precisamente hay un poco, pues, al hilo de esto. Yo creo que el sistema sanitario, es cierto, tiene, yo entiendo, tiene, vamos, desde muy atrás de la historia, ¿no? Pero más que un sistema de gestión de seguridad, lo que tiene son procesos o ciertos procesos que incluyen o que están inmersos dentro de un sistema de gestión. Entonces, aplican esos procesos, como puede ser identificación de peligros en muchas cosas, tema de garantía de la seguridad a través de la monitorización, pues bueno, hay que irnos a la historia para ver cómo ha funcionado la medicina. La medicina siempre ha tenido una componente reactiva por un lado, pero muy proactiva en base a la investigación. Lo que sí yo creo que, a pesar de esos procesos y esos que incluyen un montón de protocolos para identificar peligros y establecer medidas mitigadoras, lo que sí adolece es de un sistema de gestión de seguridad como tal. Es decir, existen procesos, pero no se ha definido un sistema de gestión. Quizás en Estados Unidos, creo, yo he leído que sí se han incorporado al sistema sanitario comités, expertos para hacer un seguimiento sobre la seguridad. Voy a poner un caso a lo que estoy diciendo. En España, si os acordáis, tuvimos un principio, vamos a decir, no pandémico, pero sí un peligro de pandemia cuando tuvimos un caso de ébola, si os acordáis. Sí, sí, ¿Vale? Entonces, efectivamente. si nosotros, si vemos cómo se funcionó, cómo se actuó, existían unos protocolos, existían unas medidas, sin embargo, existió un fallo y hubo un contagio, concretamente. Evidentemente no pasó de ahí, gracias a Dios. Pero si analizamos cómo se respondió frente a esa, cómo respondió el sanitario frente a ese contagio, porque no cabe duda que si analizamos como desde un punto de vista sistémico, se produce una cadena de errores hasta que una persona se infecta. Es decir, ha habido varios elementos que han fallado para que una persona se infecte. Yo creo que estamos de acuerdo hasta ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la reacción en España? Si os acordáis, lo primero casi responsabilizar a la persona que se infectó. Segundo, Sí. se buscaron responsabilidades políticas. Entonces, volvemos un poco al método tradicional en la cuestión de análisis de accidentes o de catástrofes. ¿Quién ha sido aquí? ¿Quién ha sido? ¿Cuál es el problema? Que en el sistema sanitario, sí lo he hablado con muchos
amigos que tengo dentro del sistema sanitario, que existe, que sí, que hay protocolos, pero que hay mucho miedo al reporte. Y quizás esa es la gran diferencia entre unos sistemas como el de aviación, en el que el sistema de reporte ha sido uno de los grandes elementos añadidos al sistema, y cómo en el sistema sanitario quizás el reporte hoy en día produce mucho temor a muchos profesionales. Con lo cual, muchos de los errores, si observamos que se repiten constantemente, y sin embargo no se buscan en un momento dado, cuando se produce el error, la responsabilidad, pero no se analiza el porqué para evitar que se vuelva a producir. Entonces, en ese sentido, es un poco una organización de carácter entre patológica y burocrática, ¿no? Sí, Daniel. Pues eso, si analizamos lo que ocurrió con el caso del ébola, que a Dios gracias no continuó, pero que si hubiera continuado, quizás muy posiblemente nos hubiera pillado el toro otra vez, porque frente a la identificación de un peligro, quizás no se tuvo claro cuáles eran las medidas mitigadoras. Se supone que de ahí se tuvo que aprender algo y se tenía que haber aplicado ahora en este momento. La pregunta sería, ¿por qué cuando el ébola, que afortunadamente se quedó en un caso, no hemos aprendido la lección para que ahora, frente a una situación que sí nos ha cogido el toro completamente, ¿por qué no se han seguido protocolos o por qué no se ha seguido realmente las medidas que supuestamente se tenían que haber, por lo menos, protocolizado o implementado? Mira, te digo, Miguel Ángel, como lo veo yo, ¿no? Si ustedes han sufrido alguna presentación o algún curso que he dado, o sea, si han sido víctimas, ustedes vieron que yo hago mucho hincapié en la diferencia entre sistema de gestión y prevención, ¿no? Y una vez más, no es porque, no en sentido confrontativo, sino porque son cuestiones diferentes. El sistema de gestión básicamente lo que hace es generar información. El sistema de gestión no soluciona nada per se. El sistema de gestión genera información, prioriza la información y luego le entrega esa información al experto, que es el que va a poner en marcha la prevención. Entonces, a partir de esa premisa, que para mí es fundamental, por eso es que el SMS no reemplaza a los programas de prevención, ¿no? El SMS alimenta, el SMS lo que dice es, estas son las prioridades en las cuales los programas de prevención deberían implementarse. Pero los programas de prevención históricos que hemos tenido deben seguir existiendo. ¿Por qué? Porque la identificación y evaluación de riesgo es una cosa, la mitigación de riesgo es otra. Y mi propuesta es, la evaluación de riesgo es una actividad técnica y nos corresponde a los técnicos. La mitigación de riesgo es una actividad que tiene ribetes políticos, jurídicos, institucionales. ¿Por qué? Porque la mitigación cuesta plata. Claro. Entonces, y evaluación, actividad técnica, corresponde a los técnicos. Mitigación, actividad con ribetes políticos, corresponde a la conducción. Esto no quiere decir que los gerentes son los que van a definir los programas de seguridad, claramente no. El técnico que hace la evaluación de riesgo es el que dice, estas son las cosas que habría que hacer, pero después el que decide si las hace o no es el que va a implementar la mitigación, el que va a poner la firma, que es, se entiende, ¿no? Creo que se entiende esta. Sí, sí. A lo que vos decías, Miguel, si el técnico que hace la evaluación del riesgo no se anima a decirle al gerente la realidad de la situación por miedo al castigo, que no me va a hacer caso, y bueno, la mitigación nunca va a ser efectiva. Entonces, la mejor de las evaluaciones, el más acabado de los análisis, se le entrega a quien tiene que hacer la decisión, pero si se le entrega aguado porque el técnico tiene miedo, y bueno,
Y ahí entran las cuestiones políticas. Y aquí está la pregunta. Todas esas lecciones y enseñanzas de la experiencia anterior, quienes pueden transmitirla a los que toman las decisiones, ¿se sienten en libertad de hacerlo? Y para mí ahí está el kit de Sí, la cuestión. sí, sí, sí. Si no me siento en libertad de hacerlo, y vamos a repetir los errores del pasado o entrar en un círculo vicioso. Nemesio, Sí. Sí, bueno, está claro, ¿no? Está claro que sí, que ahí hay un fondo tremendo, ¿no? En la cultura, en donde está implementado el sistema, ¿no? Y esto nos lleva a la gestión de la crisis en España, yo creo, para hablar un poquito de aquí. Ha sido muy criticada, ¿no? Muy criticada porque ha golpeado de lleno a los colectivos que han estado en primera línea, como los sanitarios. Es el país con más sanitarios infectados. Y luego, pues con los pacientes de más riesgo, que son las personas de mayor edad, que tenemos una cifra de muertos espeluznante, ¿no? En ese aspecto. Sabemos que el virus ataca a esas personas, ¿no? Pero la cuestión es, que nos lleva es, nos hemos equivocado a la hora de priorizar los recursos, me pongo en el papel del gobierno, ¿no? Algo que es súper típico en muchas compañías aéreas, y no señalan ninguna en especial, y cómo se podría haber hecho mejor, ¿no? ¿Cómo le podríamos decir a todas las instituciones a que si hay una aplicación directa, ¿no? ¿En qué se ha fallado? ¿En qué se ha fallado en toda esa gestión, ¿no? Tú ya lo has indicado con lo que has dicho a Miguel, y bueno, pues me gustaría saber tu punto de vista en cuanto a eso, ¿no? Si cuando hay un error de este calibre, ¿no? Y hay unas pérdidas en términos de vidas, ¿cómo puede llegar a hacerle ver a alguien que se ha equivocado y que tiene que tomar otro camino, ¿no? Vos sabés, Nemesio, yo voy a decir algo que por ahí les va a parecer horrible, como prefacio, ¿no? Pero yo creo que la cantidad, o sea, si nosotros le damos los números fríos de gente muerta y gente infectada a un estadista, perdón, un estadístico, y le decimos, priorizar este riesgo, esa priorización vendría bajísima. Pero realmente los números no son números grandes. Comparado, en algunos países se muere más gente en accidentes de motocicletas o de tránsito que lo que estamos. O sea que hay un condimento social, político-social muy, muy importante acá. Y yo digo que de ninguna manera que no sea valioso, ¿eh? Yo digo que este es un caso donde los números fríos de pronto no nos dan las respuestas que nos pueden dar en otras situaciones. Entonces, creo que, Nemesio, de alguna manera tu comentario se ata, se une al de Miguel Ángel, ¿no? ¿Por qué no se han hecho las cosas que debían hacerse? Y yo creo que ahí hay mínimamente dos o tres cuestiones que son básicas, ¿no? Una es, bueno, la que ya comenté, cuál es la tranquilidad personal con la que el analista se acerca al que tiene que hacer la decisión y le dice, vea, jefe, esto que están haciendo no está bien, habría que hacer esta otra cosa. Es un primer punto fundamental. Yo puedo hablar específicamente con el tema del COVID, puedo hablar de Argentina. En Argentina la situación no se daría. Al gobierno de turno de la Argentina no se le dice nada, porque lo sabe todo y hace todo. Es muy difícil para un técnico que se acerque y le diga, vean, me parece que están metiéndolas de andar. Eso número uno. Número dos, esto también creo que me lo habrán escuchado decir muchas veces, la sangre de SMS, la sangre, el corazón de cualquier sistema de gestión es la data, la información. No la tenemos porque nos están cambiando las reglas del juego todos los días. Un día el barbijo sirve, otro día no sirve.
un día el síntoma es que te duele el pecho y otro día es que te salen manchas en los pies realmente. Un día es que la vacuna va a estar y otro día que la vacuna no va a estar. Entonces es como que yo creo que todavía se está tratando de definir el problema. Por eso es que de alguna manera, a pesar de que yo estoy en contra de mantenimiento de cuarentena, entiendo la posición de quienes toman decisiones, y bueno, el tema no está claro, vamos a seguir esperando. Pero yo creo que este es una situación donde el componente político que está en todas las decisiones priva fundamentalmente sobre cualquier consideración técnica, y esto es lo que puede llegar a complicar el panorama a futuro, lamentablemente. Los políticos como amenaza. Me gusta, Daniel. Yo no quiero ser malo, no es como Eduardo, como manera. sí, perdona, Daniel, que Sí, precisamente una de las cosas que tú siempre nos has enseñado en todos los cursos ha sido la importancia de identificar correctamente el peligro. correcto. Si no se identifica bien el peligro, muy posiblemente las medidas mitigadoras no van a paliar los verdaderos efectos o las consecuencias del daño potencial. Absolutamente. Y yo creo que esa es una de las cuestiones, y para eso, para identificar bien los peligros, hacen falta un grupo de expertos, conocedores en los peligros, en este caso sanitarios, Claro. para que ese grupo de expertos, de evaluadores, como bien decías, puedan llevar a los gerentes, o en este caso al ámbito político, para decir, señores, esto son las medidas principales frente a este peligro o para paliar las consecuencias. Pero, Miguel Ángel, ¿tú crees que realmente expertos, el gobierno está diciendo que estamos rodeados de expertos, que son los que toman las decisiones? O sea, no será una cuestión solo de expertos, sino probablemente bueno, de momento no sabemos quiénes son los expertos. de cultura de seguridad, ¿no? Claro. El problema es saber... Perdónanos, Daniel, son cosas internas del país. Pero evidentemente, si uno de los peligros de pandemia es precisamente como peligro secundario, es el colapso del sistema sanitario, pues se entiende que esos expertos tienen que decirle a los gestores, en este caso al gobierno, señores, ante un peligro de esa naturaleza que se desarrolle y que se expanda pues cualquier virus, un colapso en el sistema sanitario implica que vamos a necesitar el qué. Según he leído, eso se había hecho cuando o posteriormente al tema del ébola. Con lo cual, lo que pasa es que, hombre, yo no quisiera pensar que existiendo un protocolo, que existiendo ya unos procedimientos o existiendo ya materia desarrollada en este sentido, en fin, me cuesta creer que nos haya pillado el toro de esta manera, ¿no? Hombre, parece que hay incluso algún protocolo desarrollado desde hace muchos años, de la época del SARS y del SARS-1, y estaban desarrollados esos protocolos. Podemos intentar incluso ser predictivos, pero claro, si luego no se llevan a la práctica estos protocolos, no se hace una recogida de datos suficiente, no se analizan bien cómo está la situación para llegar a conclusiones que puedan ser reales y que puedan ser utilizables, pues vamos muy mal. Y esto va a volver a pasar. O sea que si no somos predictivos desde ahora, la próxima nos volverá a sorprender y nos volverá a pillar el toro. Claro, de nuevo tenemos el peligro secundario ahora de un rebrote. Ahora realmente estamos preparados, se ha identificado correctamente ese peligro, se han establecido medidas mitigadoras, porque estamos asistiendo a un desconfinamiento, porque eso de desescalada, ese palabra que dicen que no existe. Yo pero creo, bueno, no sé, yo mi punto de vista, y Daniel es nuestro experto, yo creo que somos reactivos, ¿no? El Estado es una organización reactiva, en este caso concreto. O sea, no hemos sido preventivos, ¿no? Quizás, como hemos hablado
al principio de nuestra charla, ¿no? Los precursores, ya había señales de que esto se iba a volver como una pandemia, ¿no? Y había otra serie de intereses. No sé, Javier, que has hablado poco, ¿tú qué piensas? Sobre todo lo que ha comentado, que es muy interesante, cualquier sistema, si no hay data y no hay cosas medibles, ¿de dónde vamos a coger pues esos indicadores? Es indudable, si no tenemos una recogida de datos suficiente, que además cualquier sociólogo te puede determinar una muestra suficiente para que esos datos sean extrapolables a una gran parte de la población, aunque sea por países, aunque sea por tal. No puedes hablar de abrir corredores verdes para empezar a recuperar trayectos o empezar a recuperar vuelos de unos países a otros. No puedes empezar a hablar de cosas de estas sin tener datos suficientes para poder, por lo menos, presentar las medidas mitigadoras que puedan limitar al mínimo el problema. Y por otro lado, si no sacamos conclusiones y enseñanzas, pues volveremos a tropezar en la misma piedra. O sea, debemos ser predictivos, y una de las cosas que sí sabemos es que pandemias va a haber, no una, va a haber muchas más a partir de ahora. Entonces, si no desarrollamos unos procedimientos, unos protocolos y un sistema de gestión de nuestra seguridad que nos permita estar alerta para que en cualquier momento, cuando salte la primera indicación de que podemos estar ante una pandemia, se empiecen a utilizar las medidas mitigadoras necesarias, pues vamos muy mal. El tema fundamental es el siguiente. Se hacen las comparaciones con la epidemia del 1918, de la así llamada la gripe española, ¿no? Yo creo que acá hay una gran diferencia, y es la gran facilidad de comunicación que hay hoy día. Me refiero al traslado. O sea, en 1918 llegar de la Argentina a España era todo una odisea. Hoy, no sé, debe haber 4 o 5 vuelos diarios que unen Buenos Aires. Entonces, todo esto que es transmisión, así se va a hacer mucho más fácil. Y es como decís, ¿viste? No es si va a haber otras pandemias, es cuándo van a venir. No es si van a venir, es simplemente tratar de adivinar cuándo van a venir. Y yo creo que es necesario, desde el punto de vista, que en aviación nos preparemos. Esto no quiere decir que medidas puntuales que puedan llegar a adoptarse en este momento tengan que hacerse eternas, ¿no? Pero sí tener, utilizando un término que hemos utilizado durante toda la conversación, sí tener protocolos ya definidos de antemano que surjan como consecuencia de lo que aprendimos en esta situación en particular, que aplicamos en esta situación en particular, y que en cuanto aparezca la vacuna o alguna cuestión de eso, los archivamos, pero no los tiramos por la ventana, los archivamos para la próxima, cosa que en la próxima no sea necesario cancelar la operación, no sea necesario detener totalmente al sistema, que el sistema, aunque sea ralentizado, pueda seguir operando. Porque si no, y esa es un poco otra de las transferencias que se pueden hacer de la gestión de la seguridad, ¿no? A esta situación, la prevención de accidentes histórica. ¿Cómo funcionaba? Y bueno, un accidente se investigaba, conclusiones, recomendaciones, listo, a esperar hasta el próximo. Venía el próximo, investigación, es como que eran eventos aislados, y es como que la unión entre los distintos eventos no existía. Entonces, como que cada vez, de alguna manera, es como que partíamos de cero. Bueno, es una cuestión que no hay que repetir en este caso. Yo creo que nos vamos a enfrentar con una situación de protocolos similares a los posteriores al 9-11, o sea, cuando vayamos a volar como pasajero, como tripulante, nos van a tomar la temperatura, va a haber un montón de cuestiones,
Bueno, una vez que esos protocolos estén instalados, definidos e instalados, y acá es donde la OASI puede jugar un papel importante como ente mediador. Entonces, una vez que eso esté definido, que no sea una cosa que se eternice. En cuanto la situación se solucione, los sacamos, pero los guardamos, los tenemos ahí a mano, en la valija de vuelo, como para sacar en cuanto sea necesario. Yo creo que esa es la gran cuestión que tiene que surgir de esta experiencia. Daniel, como asesor de seguridad operacional de distintos gobiernos y organizaciones internacionales como ACI, ¿cómo ves la recuperación del sector? Realmente estamos todos los que nos dedicamos a esto, estamos muy, muy preocupados. Sí. Una de las cosas que todavía no hay protocolos definidos, estandarizados. Europa da la impresión de que va por un lado. Luego, pues es verdad que creo que es el grupo CAPSCA, ¿no? El que está trabajando en unos protocolos a nivel internacional. Se habla de lo que ha dicho Javier, del concepto de pasillo verde, ¿no? Los PHC, etcétera, etcétera. Todo esto, ¿cuándo va a llegar? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu visión? Una vez más, Eduardo, acá realmente, salvo el que tiene la bola de cristal, solo se pueden hacer conjeturas, ¿no? Yo creo que que el sistema se va a recuperar, se va a recuperar. Yo no tengo la menor duda. O sea, la aviación es parte de la aviación comercial, me refiero. La industria de línea aérea es parte integral del entretejido de la sociedad moderna, ¿no? Esta sociedad no funciona sin aviación comercial de línea aérea. ¿Qué es lo que uno escucha? Que cabotaje se va a recuperar inicialmente, después vendrá internacional. La cuestión es no solamente que estén los protocolos puestos en marcha, sino también está el componente político. En la medida en que los países no abran las fronteras, por más que tengamos protocolos, los aviones no van a poder salir. O sea, va a haber un campo limitado de acción, se podrá volar acá en Canadá nunca se dejó de volar a nivel doméstico. Ni en Estados Unidos, creo, ¿no? Ni en Estados Unidos. Ahora, otros países, caso Argentina, no vuelan ni las moscas en Argentina. Está totalmente nada, solamente. Y como dato curioso, vamos a recopilar datos, ¿no? Ya hay una experiencia previa en Canadá, en Estados Unidos, han continuado los vuelos domésticos. ¿Se ha propagado más la pandemia? Hay datos, digo, si hay datos sobre esto, vamos, mi pregunta es si hay datos sobre esto. Una vez más, acá es difícil establecer relaciones causa-efecto, ¿no? O sea, el descontrol que hay en Estados Unidos tiene que ver con el hecho de que permitieron los vuelos domésticos. ¿Quién lo puede decir en este momento, Eduardo? El hecho que en Canadá el tema esté relativamente bajo control es porque hay vuelos domésticos también. Y entonces, viste, yo lo que creo es, en estas situaciones es fundamental mantener los contratos sociales, los convenios sociales. Fíjense, creo que en todo el mundo los gobiernos han salido a poner plata, ¿no es así? Para quienes no pueden trabajar. El gobierno canadiense también lo ha hecho, el gobierno federal me refiero. Por ejemplo, en el caso nuestro de aviación, ¿no? Air Canada aguantó aproximadamente unos 20 días y a los 20 días dijo, bueno, quedan 16.500 empleados en la calle. Entonces el gobierno federal dijo, bueno, está bien, nosotros vamos a cubrir hasta el 75% del sueldo de esos empleados. Pero no se los vamos a pagar a los empleados, se los vamos a dar a Air Canada, para que Air Canada los mantenga empleados. O sea, como para mantener el contrato social. Air Canada dijo, bueno, sí, pero mire que van a venir no, nos dan la plata, muchas gracias, nosotros se la vamos a dar a ese personal, pero ese personal no va a trabajar.
porque no hay trabajo, se va a quedar en su casa. No importa, no importa. No se le paga como desempleado, se le paga como empleado de Air Canada que está en su casa. Ustedes dirán, es una sutileza, para mí es muy importante, ¿eh? Muy importante porque se mantiene el contrato social, no se ha roto el contrato social, se dan cuenta. No en el fondo es lo mismo, todo lo que ustedes quieran, pero hay todo un simbolismo que para mí es diferente. Estas las soluciones imaginativas a las que vamos a tener que recurrir cuando nuestra industria se vuelva a poner de pie. Si todo lo que vamos a hacer va a ser tratar de buscar soluciones del pasado, desempolvarlas y aplicarlas al presente, vamos rumbo a la catástrofe. Totalmente de acuerdo. Vamos a tener que ser imaginativos. Que se va a recuperar, se va a recuperar, que vamos a enfrentarnos a una situación de otra vez de manoseo cuando vayamos a los aeropuertos, porque encima de la security vamos a tener que pasar ahora a la salud. Bueno, pero que se va a recuperar. Y yo creo que, insisto, en esta situación de recuperación, OASI puede jugar un papel fundamental en cuanto a dar confianza, en cuanto a generar confianza en el sistema, en cuanto a no caer en una situación así de descrédito como ha caído la Organización Mundial de la Salud, con esa cuestión de que no transmitieron información y demás. Así que yo, dentro de la oscuridad en la que estamos viviendo, soy optimista. Soy optimista que el sistema se va a recuperar y posiblemente más rápido de lo que pensamos. En V, como dicen, ¿no? Yo, sí, yo creo que sí. Pues nos quedamos con ello, tenemos que ir acabando el programa. ¿Queréis decir algo? Javier, Miguel Ángel, Nemesio. Pues muchas gracias al maestro una vez más, porque sigue siendo una delicia escucharle y compartir un rato con Daniel Mauriño en cualquier sitio. Sí, eso, agradecerte como siempre tu sabiduría y tu presencia, que siempre es una luz para todos los que estamos aquí metidos, y la verdad es que ha sido un auténtico placer tenerte aquí en esta charla. Pues nada, Miguel Ángel, tienes aquí al maestro. Que te he conseguido traer al maestro. Y te has quedado como con los ojos abiertos y... Ha sido un placer, como siempre, el tenerte y sobre todo el escucharte, ¿no? No dejamos de aprender, que siempre eso es bueno. Y además, mira, yo siempre digo lo mismo. En esta profesión, si os fijáis, el número de expertos en seguridad, hay millones, hay tantos como abogados en Madrid, ¿no? Por cada 100.000 habitantes. Pero una cosa es el experto, que Daniel lo es, y otra cosa es que es el maestro. Que es totalmente diferencia, y es verdad lo que dice Miguel Ángel, como bien sabes, ha sido y sigue siendo una referencia para todos nosotros. Y yo, desde mi punto de vista particular, dentro de todos estos expertos que hay, lo difícil es lo que hace Daniel. En un lenguaje sencillo, explicarnos a todos y que ese mensaje nos llegue a todos, pero de una manera sencilla, sin no tantas referencias a normativa, sino el mensaje. Yo creo que uno de los problemas, yo no sé si estás de acuerdo, Daniel, cuando hablamos de trasladar el mensaje a los gobiernos, a las partes de la, es precisamente un tema de comunicación, que muchas veces no entienden nuestro lenguaje, ¿no? Y es una habilidad que la tiene muy poca gente, que siendo un gran experto como eres tú, un gran conocedor, ya no solo por tu experiencia, por tu vivencia en los 10 años que has estado nazi, etcétera, etcétera, el poder trasladar esos mensajes de manera tan sencilla. Daniel, muchísimas gracias, esperamos que te veamos pronto por aquí. ¿Hace cuánto que no vas por Galicia? Yo también, hace ya 10 años que cada mayo hacemos un ritual con mi señora, cada mayo para mitades de mayo como ahora,
si no fuese el coronavirus, ahora estaríamos en el sur, en las Sierras Blancas. Cada mayo vamos a España. Partimos, la idea es no dejar piedra por dar vuelta. Entonces, vamos a Madrid o vamos a Barcelona, y entonces o partimos para el Pirineo, o partimos para Cantabria, o partimos para Asturias, o si no, si vamos al sur, vamos a Madrid. Así que lamentablemente este año no va a poder ser, pienso yo, creo. Pero bueno, el año que viene lo haremos con rabia y con venganza. Vamos a hacer rabia. Pues que sepas que los aquí presentes estaremos esperándote para compartir tu rabia y tomarnos unos buenos chatos de vino. Pues muchísimas gracias, Daniel, y hasta pronto. Gracias a ustedes, amigos. Muchísimas gracias. Hasta cualquier momento.